Previa la señora consejera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. No es la primera vez que comparezco ante esta comisión para informar de asuntos relacionados con el lobo y vuelvo a hacerlo hoy a petición del Grupo Popular. Quiero pensar que de verdad están interesados en conocer la situación de una especie cuya presencia entra con tanta frecuencia en colisión con los intereses legítimos del sector ganadero. Quiero creer que buscan información para construir, para colaborar, tal como nos exige la legislación, en el mantenimiento de la especie en condiciones favorables, con el mínimo impacto sobre la cabaña ganadera y alejada de intereses que promuevan el conflicto. Nosotros, lo explicaré, estamos trabajando con sensatez y con mesura, de forma responsable y proporcionada, con todos los recursos disponibles y, por supuesto, en el marco y el respeto a la legalidad vigente. Voy a iniciar mi comparecencia poniendo en su conocimiento la situación de la población de lobo en nuestra región y me detendré después en los daños que ocasiona a la cabaña ganadera. Hablaré también de las líneas generales del programa anual de gestión aprobado en octubre de 2012, su grado de ejecución a fecha de hoy en el conjunto de Asturias y, finalmente, informaré también de la previsión y la planificación con la que trabajamos para traer a la Junta General del Principado un nuevo plan de gestión del lobo que actualice el de 2002. No obstante, y como cuestión previa, me gustaría resaltar que el problema, y me van a permitir que emplee este término, el problema del lobo, no es, pese a lo que algunos piensen o quieran hacer creer, un problema específicamente asturiano que venga a sumarse a otros de orden más global, como la crisis económica o la política agraria comunitaria, para hacer cuasi insostenible la situación del mundo rural y del sector ganadero en Asturias. Señorías, nada más alejado de la realidad. La cohabitación entre lobo y ganadería es un problema existente en toda el área de distribución del lobo, y les significo que esta especie era el mamífero con mayor área de distribución natural que se extendía por todo el hemisferio norte por encima del paralelo 20. En el pasado se le erradicó de buena parte de los territorios. Aún así, es abundante en muchas zonas, entre ellas en todas las penínsulas mediterráneas, incluida la ibérica, y recientemente ha recolonizado Francia y Alemania. Bien alejados del tópico de que esto solo ocurre en Asturias, la abundante bibliografía científica y técnica nos muestra que, muy al contrario, cabe decir que allí donde hay lobos hay conflicto social, y que ese conflicto, en todo el mundo occidental, adquiere unas características sorprendentemente parecidas. Los daños al ganado originan, lógicamente, las protestas de los sectores rurales, pero el control de las poblaciones provoca las de los ecologistas más combativos. Buscar una gestión equilibrada no es fácil, pero es una obligación que, en mi caso, no pienso rehuir y que abordo con rigor y con sentido de la responsabilidad, alejándome de la demagogia fácil que en nada ayuda a encontrar soluciones. Por lo que se refiere a la situación de la especie, empezaré por recordar el marco legal. El lobo, al norte del Duero, está incluido en el anexo 3, que lista las especies de fauna protegida del Convenio de Berna, relativo a la conservación de vida silvestre y el medio natural en Europa, por lo que deben establecerse medidas legislativas y reglamentarias que garanticen que la gestión de la especie, incluso su explotación, si procediera, se realice de forma que se mantengan las poblaciones fuera de peligro. Una situación parecida se recoge en la Directiva 92/43 relativa a la conservación de los hábitats naturales, en la que la inclusión del lobo en el anexo V permite establecer medidas de gestión para su explotación o recolección. La transposición de esta directiva, a través del Real Decreto 1997/95, que igualmente incluye el lobo en el anexo V, dedicado a las especies animales y vegetales de interés comunitario, cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión, establece los procedimientos oportunos para hacer realidad estas disposiciones en nuestro país, de forma que traslada las competencias, de acuerdo con el marco jurídico que nos es propio para la adopción de las medidas que sean pertinentes, así como para la gestión de la explotación, a las comunidades autónomas, quienes, en todo caso, deben adoptarlas de forma que sean compatibles con un estado de conservación favorable. Este marco legal general se ha trasladado a la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la que se establece que las comunidades autónomas deben adoptar las medidas para que la gestión de las especies de interés comunitario, que se incluyen en su anexo 6, que sustituye al anexo 5 del Real Decreto 1997/95, cuando contemple la recogida de especímenes en la naturaleza o su explotación, sea compatible con el mantenimiento de un estado de conservación favorable.
Igualmente, la prohibición genérica de dar muerte, molestar, dañar o inquietar a los animales silvestres que la ley contiene no es de aplicación cuando las especies no estén incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, como es el caso del lobo, y gocen de una regulación específica. La población de lobos asturiana forma parte de la población noroccidental de la península ibérica y se estima que esta última ha sufrido un notable proceso de expansión desde la década de los 70 del siglo pasado, momento en el que había alcanzado su mínimo histórico de distribución. En la actualidad, según expresa el conocimiento científico, esta población consta de unos 2.500 individuos y presenta una distribución continua en todo el cuadrante noroccidental peninsular, manteniéndose el proceso expansivo y de recolonización de nuevos territorios hacia el este y hacia el sur. De hecho, la tradicional barrera del río Duero, empleada por la normativa internacional para diferenciar las zonas donde se podía abatir lobos y donde tenía que estar estrictamente protegidos, ha sido ya superada, y los lobos del norte del Duero han colonizado de forma estable territorios al sur del Duero, donde se han producido importantes conflictos sociales en provincias como Zamora, Valladolid, Burgos, Soria, Ávila o Segovia. El avance hacia el sur y hacia el oeste en la meseta está ampliamente documentado y los conflictos que ha provocado también, hasta el extremo de que el tema ha llegado a la Comisión Europea. Si traigo a colación lo sucedido en las provincias de Castilla y León, no es en aras a una maniobra de dispersión, sino solo para remarcar que en esa comunidad autónoma el modelo de gestión aplicado es absolutamente distinto del nuestro. El lobo, en Castilla y León, es una especie cinegética y, sin embargo, este hecho ni ha detenido su expansión ni ha evitado los conflictos. Habrá quien diga que el modelo asturiano tampoco los ha evitado. Sin duda, no lo ha hecho. Es una misión casi imposible. Pero lo que sí ha hecho, en mi opinión, es minimizarlos y, sobre todo, evitar en lo posible que sus consecuencias recaigan de forma injusta sobre el sector ganadero. En el Principado de Asturias, el área de distribución permanente del lobo se extiende por una gran parte del territorio, con la excepción de la rasa costera, la depresión central, los valles medios del Caudal y el Nalón y las sierras prelitorales del oriente. La mayor abundancia de la especie se presenta en las sierras occidentales y la cordillera cantábrica y sus estribaciones. Esta distribución no ha variado significativamente a lo largo de los últimos años, con la excepción de la colonización reciente de la zona oriental de los Picos de Europa, donde se han asentado poblaciones estables, y la aparición de ejemplares en la Sierra del Cuera y en la zona baja del Nalón Caudal. La evaluación del nivel de efectivos de poblaciones de lobos es de difícil precisión y no existe un método único que permita obtener una estimación absolutamente fiable y precisa del tamaño de la población. La individualización de grupos familiares mediante la localización de camadas a partir de encuestas, esperas, estaciones de escucha o transectos de detección de indicios es el método de estimación de abundancia más aceptado y utilizado por los especialistas en el estudio del lobo. Sin embargo, no es fácil estimar el número de individuos a partir del número de camadas o grupos familiares, ya que se precisa información sobre el tamaño medio de los grupos y la importancia de la fracción de individuos flotantes no pertenecientes a ningún grupo familiar y característicos de la dinámica habitual de las poblaciones de lobos. Además, en poblaciones como las de gran parte de Asturias, el incremento puede producirse a expensas de individuos flotantes, no reproductores, que contribuyen a la expansión del área de distribución, no siendo posible su detección mediante la localización de camadas. Aunque la comparación directa es complicada por la diferente metodología y esfuerzo empleados en distintas épocas, la serie histórica de datos de localización de camadas recogida por la Administración del Principado de Asturias desde el año 1986 parece indicar que en nuestra comunidad se dio un proceso similar al que sufrió el conjunto de la población noroccidental peninsular, con una tendencia al alza en el número de manadas de lobos y en la ocupación del territorio por parte de las mismas. Este incremento se produjo principalmente a finales del siglo pasado y principios de este. Desde el año 2003, año en que, al amparo de las disposiciones del Plan de Gestión del Lobo en Asturias, se incrementaron de forma notable los esfuerzos de prospección y seguimiento de la población, los datos reflejan una tendencia bastante estable en el número de manadas presentes en la región, cuyo número se sitúa en torno a las 30, aunque parece existir una ligera tendencia al alza. Por otra parte, la alimentación del lobo presenta una gran variedad espacial, siguiendo los recursos más utilizados en Asturias, el ganado doméstico y los ungulados silvestres. En algunas zonas del occidente, las presas silvestres, sobre todo el corzo y el jabalí, constituyen más de las 3/4 partes de la dieta.
En otras zonas es el ganado doméstico, sobre todo el equino, el que constituye la parte principal de la alimentación. La Administración del Principado de Asturias abona a los titulares de las explotaciones agrarias los daños producidos por el lobo. La incidencia de los daños ocasionados por la especie en los últimos años se aproxima a las 3.000 cabezas de ganado año muertas, lo que supone una cuantía que se acerca a 1 millón de euros al año en indemnizaciones. En todo caso, los daños producidos por el lobo nunca han alcanzado el 1% del censo ganadero regional, el número de explotaciones afectadas se ha situado en una media del 5% en los últimos años y el importe de los daños es inferior al 0,4% de la renta regional. Entraré un poco más al detalle respecto de los daños en los últimos años, que son importantes y que suponen un grave quebranto para la economía del sector ganadero, además de inquietud e incertidumbre en las zonas rurales. Por hacer una presentación ajustada y comparable, me voy a referir a los daños ocasionados hasta el 15 de octubre de cada año, lo que permite hacer referencia al año en curso. A esa fecha, en el conjunto de Asturias, en 2010, se tramitaron 2.345 expedientes. En 2011 fueron 2.718. En 2012, 2.464. Y en 2013 la cifra desciende a 2.257. El coste total para estos mismos periodos fue de 854.285 euros, 931.735, 763.097 y 803.496, respectivamente. Pero las cifras son solo eso, cifras. Sin embargo, para mí, para el equipo que me acompaña en la consejería, detrás de esas cifras hay personas. Hay hombres y mujeres que tienen su forma de vida basada en la ganadería, y para quienes un solo daño, una sola baja en su cabaña es una desgracia. Esas personas tienen toda mi comprensión y la del Gobierno del que formo parte. Por ellas, un Gobierno socialista articuló en su día una estrategia que, considerando a la especie no cinegética, derivaba la responsabilidad de indemnizar los daños que produce en la Administración, garantizando de esta forma una mayor cobertura posible de los mismos, algo fundamental en una región como la nuestra. En cuanto al Programa Anual de Actuaciones 2013, vuelvo a hacer referencia al marco legal de la gestión del lobo en Asturias, que es el Plan de Gestión del Lobo aprobado por Decreto 15/2002 de 5 de diciembre. En él se prevé que, con carácter anual, se apruebe un programa de actuaciones de control que determine los ejemplares a abatir, las zonas donde hacerlo, elaborado en base a la información poblacional de la especie, también en base a los daños que cause y también a la inquietud social y a los resultados de los controles de años anteriores. En ese contexto, en octubre de 2012 se aprobó el Programa de Actuaciones de Control 2013, que en realidad se refería a lo que restaba de ese año y al conjunto del año en curso. Cabe señalar que este programa se elaboró después de que el Gobierno anterior, de Foro, no hubiera aprobado el correspondiente programa para ese año, ya que estuvo controlando lobos, primero con el programa de 2011, aprobado por el anterior Gobierno socialista, y luego en base a resoluciones extraordinarias. El programa para 2013 estableció un marco en el que era posible la eliminación de hasta 66 animales en las 7 unidades de gestión en que se divide Asturias a efectos del programa, donde hay lobos de forma permanente y estable, y la actuación fuera de ese área, es decir, en los lugares de aparición esporádica, Montellosorio, Brañaseca en Cudillero, El Cuera, etcétera, de todos aquellos que pudieran aparecer. Esta cifra es la más alta entre las incluidas en cualquiera de los programas de actuaciones de control aprobados desde que está en vigencia el Plan de Gestión de la Especie. En la sesión parlamentaria del pasado jueves, en el Pleno de esta Cámara, tuve ocasión de adelantar los resultados del programa 2012-2013. Les decía entonces que se han abatido un total de 32 lobos en Asturias y todavía falta casi un trimestre para que concluya su vigencia. Esta es la cifra más alta de lobos abatidos dentro de un programa de actuaciones de gestión desde que existe plan de gestión y significa que ya se han abatido un 15% de lobos más que en el programa que más se lograron controlar hasta ahora, 24 lobos en 2010. Y aún no ha acabado el año. A los 32 ejemplares abatidos por controles hay que añadir 2 ejemplares más muertos por atropello. Me interesa resaltar que estas cifras se encuentran en el rango de las tasas de extracción de animales en lugares donde la especie es cinegética, o al menos eso es lo que dice la bibliografía científica. Las tasas de extracción habituales en los países donde el lobo se caza oscilan entre el 10 y el 32% de la población, entendiendo esta última por lo general como la población invernal.
Las que utiliza Castilla y León, donde la especie es cinegética, están entre el 5 y el 28%, según zonas de diferente intensidad de daños y presencia de lobos. Pueden ustedes hacer los cálculos y ver que el máximo teórico posible de ejemplares a abatir en Asturias, en el marco del programa anual, se sitúa en la franja alta del panorama internacional, mientras que los que previsiblemente se habrán abatido a la finalización del mismo están en la franja media alta, entre un 22,5% y un 29% de la población estimada. Haré un desglose por zonas que facilite la comprensión tanto de las razones para establecer los cupos como los objetivos para cada una de las zonas de actuación, como finalmente del grado de ejecución en todas ellas. Zona noroccidental, que comprende los concejos al oeste de la línea que une Coaña con Grandas de Salime. Los últimos programas de control no habían previsto medidas específicas en esta zona, aunque no descartaban aplicar medidas excepcionales previstas en el Plan de Gestión del Lobo. El programa 2012-2013 contempló autorizar el control de hasta 2 lobos en los lugares de mayor incidencia de la especie sobre la ganadería, a fin de intentar retornar a situaciones anteriores. Sin embargo, a fecha de hoy, aún no se ha eliminado ningún individuo, por lo que se han redoblado los esfuerzos en los trabajos de control. Zona El Palo Esba, más al este que la anterior, con un límite oriental en Valdés y Tineo y meridional en Cangas e Ibias. A pesar de ser la zona de Asturias donde más lobos se han abatido en los 2 últimos años, ya que también es la unidad de gestión más grande, ha continuado manifestándose en ella un fuerte impacto de la especie sobre la ganadería. Ello ha aconsejado una fuerte presión de control para intentar reconducir la situación a cifras más adecuadas, estableciéndose el control de hasta 18 ejemplares junto con la retirada de 2 camadas. Hoy la población ha disminuido en 14 ejemplares, 12 como consecuencia de los controles y 2 por atropello. Zona suroccidental, que comprende los concejos de Degaña e Ibias y la gran mayoría de Cangas del Narcea. Se ha producido un incremento notable de la población de lobo en el extremo suroccidental de Asturias y, aunque no ha habido un aumento considerable en los daños, sí ha generado una fuerte conflictividad social. En esta situación se estableció el control de hasta 8 ejemplares, ha sido controlado un individuo. Zona centrooccidental en torno a Somiedo y Teberga por el sur y de Belmonte a Proaza por el norte. Esta zona sigue a la cabeza de Asturias en cuanto a daños, aunque en 2011 ha descendido al segundo lugar. A la par, la población de lobos parece haber disminuido, aunque sea ligeramente. Se ha considerado la eliminación de hasta 16 lobos y la retirada de 2 camadas. En este momento se contabilizan 3 ejemplares menos. Zona central referida al territorio con presencia permanente de lobo entre Quirós y Ayer. La población de lobos ha crecido y, sin embargo, la incidencia sobre el sector ganadero, aunque sigue siendo alta, ha disminuido ligeramente respecto a años anteriores. El control de lobos previstos es de hasta 9 ejemplares y hasta la fecha han sido controlados 4. Zona centro-oriental, que corresponde a la mitad meridional de la región, al este del concejo de Ayer y al oeste de Amieva. La población parece mantenerse más o menos constante, pero el número de daños dio un fuerte repunte en 2010 y ha seguido aumentando en 2011. En el conjunto de la zona se ha autorizado el control de hasta 9 ejemplares y han sido abatidos 6. Zona de los Picos de Europa, territorio asturiano del Parque de los Picos de Europa y aledaños. Buena parte de esta zona es parque nacional y toda ella tiene una importante densidad de ganado. La incidencia de lobo sobre la cabaña ganadera fuera del parque está contenida en general y claramente centrada en el ganado menor. No obstante, la íntima relación entre los grupos de fuera y dentro del Parque de Picos de Europa hizo aconsejable un cupo de hasta 4 ejemplares para evitar la proliferación de daños en áreas muy localizadas y, en especial, para evitar la expansión de la especie en la Sierra del Cuera. Se ha abatido 1 ejemplar fuera del parque. Hay que recordar que el número de ejemplares a abatir en el interior del parque se fija por la Comisión de Gestión de este espacio protegido, atendiendo a la singularidad de su funcionamiento integral y en el que participan también, lógicamente, las comunidades autónomas de Cantabria y de Castilla y León. La última resolución, que autorizaba la retirada de 3 ejemplares en la zona de Lagos y otros 3 ejemplares en la zona de Cabrales Tresviso, data del 1 de agosto de 2012. En cumplimiento de tal resolución, se abatieron 2 individuos en Cabrales Tresviso y 1 en Lagos. No fue posible continuar con los controles hasta el número autorizado, dado que en noviembre de 2012 una decisión judicial suspende cautelarmente los controles. En este territorio, hasta ahora, continúa vigente la citada suspensión cautelar y ello ha tenido repercusiones inmediatas en el número de daños ocasionados dentro del parque y también en el entorno inmediato, en el sentido de que muchos de los daños del lobo producidos en la zona limítrofe con el parque se deben a lobos que viven dentro del parque y que causan daños fuera, y a que
Para que los controles en estas zonas sean efectivos, deben realizarse simultánea y coordinadamente desde dentro y fuera del parque, como es conocido y reconocido por todos. Área sin gestión específica, que se corresponde con el resto de la región. Es un área en que la presencia del lobo no es permanente, sino esporádica, y cuando se produce genera una alta conflictividad social. Más si consideramos que son áreas con una vocación ganadera fuerte que se ha incrementado en estas últimas décadas. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que en estas zonas la menor tradición de presencia del lobo incrementa también esa conflictividad. En estas áreas, que se consideran por las razones expuestas poco adecuadas para la presencia del lobo, las actuaciones de control se desarrollan permanentemente con la finalidad de intentar disminuir la población de lobos y, si fuera posible, eliminar la presencia de la especie y así alcanzar niveles de mínima incidencia. En relación con el área sin gestión específica, merece singular mención la zona oriental de las sierras prelitorales que van desde Ribadesella a Posada de Llanes y hasta el Mofrechu, donde se ha detectado una pareja de lobos que parece haberse asentado de forma permanente y que ha causado daños. Es una zona donde no había lobos y donde, en principio, no es deseable que los haya, por la conflictividad social que provoca. Se están tomando todas las medidas posibles para su eliminación. Aguardos con guardería del Principado, batidas con participación como monteros de los ganaderos y cazadores, colaboración de los cotos de caza y de su guardería, etcétera, aunque todavía no se han conseguido resultados, con la excepción de 3 perros asilvestrados que han sido batidos por la guardería del coto de Ribadesella. Vamos a seguir trabajando intensivamente en la zona con todas las medidas posibles. Bien, señorías, hasta aquí el detalle. En resumen, hemos estado trabajando con seriedad y de forma adecuada, porque nos preocupa el sector ganadero y queremos minimizar los daños que sufre en su cabaña. Y también nos preocupa el estatus del lobo y el cumplimiento de la normativa que le afecta. Estamos poniendo todo nuestro empeño en actuar del modo más eficiente, dando el mejor uso a los fondos públicos y movilizando nuestros recursos de la forma más eficaz, tanto desde el punto de vista organizativo como desde el punto de vista operativo. Y estos que he expuesto son los resultados. He hablado sobre la situación actual del lobo, pero también se me pedía información sobre las previsiones y la planificación de la Consejería sobre esta especie para el futuro. Pues bien, voy a apuntar de modo breve los objetivos que con carácter inmediato nos hemos señalado. En mi primera comparecencia, hace ya más de un año, me comprometí a traer a esta Cámara un nuevo plan de gestión del lobo en el Principado de Asturias que supusiera una revisión del ya lejano plan de 2002, y ello en base a la experiencia acumulada en estos años. Para esto hemos trabajado. Hemos empezado por plantearnos objetivos y fórmulas para alcanzarnos. Hemos revisado el texto del plan en vigor y hemos redactado un borrador con el que trabajamos al lado de los sectores afectados. En este momento contamos ya con un texto que vamos a presentar ante el Consejo del Lobo el próximo día 29 de octubre como medida previa a su envío al Consejo de Gobierno, de tal manera que pueda ser presentado en este Parlamento en el mes de noviembre. No voy a engañarles, señorías. La revisión del plan respeta las 3 convicciones profundas que han sido mi guía y la de mi equipo hasta ahora. La primera es que la especie, y digo la especie, no los individuos, debe ser conservada. La segunda, y tan importante como la anterior, es que nuestra ganadería debe ser defendida. La tercera, y derivada de las anteriores, es que la especie debe ser controlada y que los daños deben ser justa y rápidamente resarcidos. Así, el plan persigue como objetivos de mayor trascendencia establecer y aplicar medidas que permitan la conservación de las poblaciones de la especie, diseñar y aplicar programas tendentes a favorecer la coexistencia con las explotaciones agroganaderas y la población del medio rural, minimizando la incidencia sobre la cabaña ganadera y optimizando la política de compensación por daños. Evitar y perseguir las actuaciones de caza ilegal y, en particular, el uso de trampas, venenos y otros procedimientos no selectivos. Mantener un nivel actualizado de conocimientos sobre la situación de la especie en Asturias y establecer el marco para el desarrollo de las actuaciones de control poblacional. Dentro de este último objetivo, quiero destacar las 2 medidas fundamentales. La primera es la elaboración de un programa anual de actuaciones de control que contemple cada zona de gestión de presencia habitual considerando métodos de extracción más eficientes de los que hasta ahora estaban autorizados, de modo que, además de los aguardos de la guardería, sean posibles otras fórmulas y que en el conjunto de la zona de presencia esporádica se prevea la autorización de batidas. La segunda medida a la que me refería deja abierta la puerta a la posibilidad de actuaciones excepcionales fuera del programa motivadas por variaciones importantes de los daños producidos que requieran una intervención urgente en razón de su gravedad
o por razones de seguridad, sanidad animal o investigación. En definitiva, el nuevo plan que nos proponemos pretende revisar mejorando el plan de 2002. En tanto que no esté aprobado, evidentemente tendremos que mantener el trabajo con el mismo rigor y el mismo empeño que lo venimos haciendo, señorías, de eso pueden estar seguras. Pero sí les digo que nuestro interés es disponer de una nueva herramienta que nos haga ser más eficaces y más eficientes en el control de la especie en nuestro territorio. Quedo, señorías, a su disposición. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera. Pasamos ahora al turno de preguntas. Como saben todos ustedes, por un máximo de 30 minutos por grupo. Tiene la palabra el Grupo Popular.